Brock Carter llegó a la mansión Hall con la primera luz limpia de una mañana costera que atravesaba la niebla. La casa se alzaba apartada de la carretera tras un muro de piedra y un par de portones de hierro, más un museo que una residencia, con columnas como nudillos alzados, ventanas altas como un veredicto. Aparcó junto a una hilera de hortensias inactivas y se detuvo el tiempo suficiente para alisarse la chaqueta, recoger su folio de cuero y dejar que el aire le salara los pulmones. Este era su momento preferido en cualquier asunto. El umbral, la quietud antes de que las piezas móviles comenzaran a girar. A sus 35 años, Brock había perfeccionado sus rasgos hasta alcanzar una calma profesional, con el cabello castaño oscuro recogido en un moño bajo, una postura que decía: he leído los documentos y no puedes asustarme con teatralidades. Representaba a la ejecutiva de la herencia, no a ningún heredero individual. Ese límite importaba. También lo era todo lo demás que mantenía en orden: notas etiquetadas, conflictos filtrados, líneas éticas claras e inconfundibles. Dentro, el vestíbulo respiraba polvo y pulimento. Una galería de retratos la observaba. Rostros al óleo de ales de otros siglos, con miradas seguras, a veces presumidas. El mayordomo, el señor Avery, la condujo a una biblioteca revestida de madera cuyas ventanas absorbían la luz verde del césped. Cajas de libros de contabilidad y correspondencia antigua aguardaban como testigos silenciosos sobre la mesa. Hemos programado la reunión familiar para mañana a las 9, dijo Avery. La señora Hall está en el estudio si necesita algo antes. Gracias, respondió Brooke, dejando su folio. Empezaré con el inventario. Trabajó metódicamente, registrando cada archivo por fecha y tema en una cuadrícula ordenada. La correspondencia recorría décadas: transacciones de tierras, promesas filantrópicas, un aluvión de notas sobre el último año del difunto patriarca. Una leve mancha de café había florecido en una esquina de una carta, una mancha humana sobre papel institucional. No buscó conclusiones. Recopiló datos. Aún así, un patrón se dibujaba en los márgenes: cuentas paralelas, fideicomisos superpuestos, frases que podían ser una taquigrafía descuidada o una borrosidad deliberada. Estaba buscando otra carpeta cuando una voz, suave pero cortante, llegó desde la puerta. ¿Siempre te presentas en las casas antes de desmontarlas? Brooke se giró. Una mujer se apoyaba en el marco, con los brazos cruzados y pintura en un nudillo como una peca. Parecía de 32 años, con el cabello castaño claro ondulado que se le escapaba de una corbata suelta, ojos azul grisáceos alerta y cansados. Una correa de cámara colgaba de su muñeca. Chaqueta vaquera, botas de trabajo, la postura de alguien que prefería estar de pie a sentada. Ocupaba el espacio como si hubiera luchado por él. Soy Brock Carter, dijo Brooke, sin acercarse. Soy concejala del Ejecutivo. Tú debes ser Sienna, la mujer dijo, Sienna Hill. La que no le sonríe a los abogados. Brooke mantuvo un tono sereno. No soy su abogada, para que quede claro. Represento a la sucesión. Cualquier cosa que me diga podría ser compartida con el Ejecutivo como parte de la administración. Esa es una forma de empezar una conversación, dijo Sienna. Una renuncia disfrazada de saludo. Uno preciso, respondió Brooke. Señaló las cajas. Estoy catalogando los materiales para que la reunión de mañana se desarrolle con eficiencia. Sienna se acercó a la mesa, rozando con los dedos la esquina de un libro de contabilidad sin siquiera tocarlo. Eficientemente, repitió, como saboreando la palabra. Ya lo hemos hecho eficientemente antes. Normalmente termina con alguien más eligiendo lo que es mejor para nosotros. Yo no elijo, dijo Brooke. Yo organizo los hechos y otro escribe la historia, dijo Sienna. Su mirada se deslizó hacia las ventanas donde las gaviotas volaban en una corriente invisible. La historia siempre olvida las habitaciones pequeñas. Brooke no preguntó qué significaba salas pequeñas.
Se fijó en la cámara, la pintura, el cinismo recortado. Mañana habrá espacio para que se les escuche, dijo. Y habrá reglas básicas para que todos puedan hablar sin interrupciones. Reglas básicas, dijo Siena, dándole la vuelta también. Muy bien, aquí está la mía. No llames a mi vida, colorida, como hacen los demás cuando quieren decir, incómoda. Esa no es una palabra que use en casos concretos, dijo Brooke. Y no etiqueto a las personas. Etiqueto las pruebas. Siena dejó escapar un suspiro que casi fue una risa. Casi. Así que es graciosa, señorita Carter. Tengo razón, dijo Brooke, y luego deseó haberlo dejado ahí porque sonó como un chiste dicho con un tono inexpresivo que no era su intención. La boca de Siena se curvó de todos modos. Un instante. El silencio se apoderó de ella y no le picó. Siena rodeó la mesa, asimilando el pedido de Brooke. El estudio está en el ala oeste, dijo finalmente. Fotografías familiares, cartas que nadie se molestó en archivar. Si quieres el resto de la información, está en las paredes, no solo en cajas. La pluma de Brooke se detuvo sobre su cuadrícula. Si los materiales forman parte de los registros del patrimonio, tendré que registrarlos, pero no retiraré nada hoy. Si te sientes cómodo, podemos recorrer el estudio juntos y puedes indicar que consideras personal y que es de archivo. La mirada de Siena se posó en Brooke, midiendo. Eso suena razonable, dijo, como si la palabra la sorprendiera. Yo también establezco límites. Bien, dijo Brooke. Los límites facilitan las conversaciones honestas. El pasillo que conducía al estudio olía a barniz y a aire que había aprendido a albergar recuerdos. La luz se filtraba en ángulo por las ventanas del triforio, rayando el suelo. La sala en sí era mitad caos y mitad intencional, mesas de trabajo con hojas de contacto pegadas con cinta adhesiva, lámparas de clip, una larga pared de impresiones fijadas con chinchetas, bodas, protestas, ferias de la cosecha, manos, rostros, los rincones sin glamour de un pueblo que había aprendido a actuar para los donantes. En el rincón más alejado, una vieja ampliadora se alzaba como un periscopio. ¿Estos son tuyos?, preguntó Buck. Siena asintió. La mayoría. Algunos son más antiguos. Mi madre grabó en película. Guardaba nuestra historia en cajas de zapatos antes de que alguien se molestara en archivarla. Brooke se tomó su tiempo, sin acercarse más de lo que le pedían. Las fotografías transmitían una paciencia que admiraba. Prueba de alguien que esperaba una expresión sincera y se negaba a fingir. Están buenos, dijo con sencillez y sin prisas. Un elogio, no un halago. Siena la observaba como la gente observa el tiempo para ver si cambia. No hables como una turista, dijo. Eso ayuda. No estoy aquí para juzgar el gusto de la familia, dijo Brooke, solo el rastro documental. ¿Y qué dice el rastro hasta ahora? Que existe, dijo Brooke. No añadió nada más. La ética es lo primero. Nada de divulgación selectiva. Nada de especulaciones. Mañana lo mapearemos juntos. La boca de Siena volvió a curvarse. Esta vez sin ironía. ¿De verdad que eres una persona de cuadrícula? Evita que las cosas se derramen, dijo Brooke. ¿Y si ya se derramaron?, preguntó Siena en voz más baja. Entonces la red nos ayuda a ver dónde, dijo Brooke, igualmente tranquila. Se quedaron un momento más entre las imágenes fijadas. Una fotografía de la mansión de hace décadas, con niños corriendo entre aspersores. Una mujer con un vestido de lino enmarcada por hortensias, sostenía la mirada de Siena. Esa es mi madre, dijo. Odiaba las fiestas. Le encantaban los momentos antes de que llegaran los invitados, cuando la casa aún era nuestra. Brooke no hizo las preguntas que se acumulaban. Dejó el hecho donde Siena lo había dejado, sin que nadie la presionara.
Gracias por mostrarme esto, dijo. Volveré a la biblioteca para terminar el registro inicial. Si tienen alguna carta que quieran incluir, pueden traerla y la marcaremos como copias personales y no como originales. Siena asintió. Mañana a las 9, dijo, casi con formalidad. Mañana a las 9, repitió Brooke. En el umbral, Siena volvió a mirar la pared de imágenes y luego a Brooke. Para que quede claro, dijo, sintiendo el cansancio regresar como un recuerdo muscular. No estoy aquí para facilitarte las cosas. Brooke la miró a los ojos. Yo tampoco, dijo. Estoy aquí para que sea justa. Siena se golpeó el muslo con la cámara, como un suave metrónomo. Ya veremos, dijo, y sus palabras eran más prometedoras que amenazantes. De vuelta en la biblioteca, Brooke escribió la última línea de su inventario del día y cerró el folio, escuchando cómo la casa se acomodaba al anochecer. El dibujo en los márgenes volvió a tirar, tenue, insistente. Dejó que la sensación fuera una nota para el capítulo 2 del caso, la reunión, las voces, las definiciones controvertidas de que pertenecía a quién. A las 9, comenzaría. Reunión. La biblioteca se llenó rápidamente a la mañana siguiente. Las sillas raspaban contra el suelo de parqué mientras los familiares se reunían alrededor de la larga mesa. Algunos llevaban trajes a medida, otros tenían el aire de un pragmatismo pueblerino, pero todos tenían la misma expresión cautelosa, la sospecha agudizada por la expectación. Brooke Carter estaba sentada cerca de la cabecera, con sus notas perfectamente alineadas, su pluma estilográfica destapada y lista. El ejecutivo, el señor Lanford, carraspeó. Gracias a todos por venir. La sesión de hoy es para revisar los activos actuales del patrimonio y aclarar las directrices del testamento. La señorita Carter nos guiará en la documentación. Brooke se levantó, tranquila y pensativa. Buenos días. He catalogado los registros encontrados en la biblioteca y continuaré con los del estudio del ala oeste. Hoy nos centramos en establecer un cronograma para la evaluación de la propiedad y determinar qué cuentas requieren mayor verificación. Mi función es aclarar las cosas, no elegir beneficiarios. Esa decisión se ajusta a los términos del testamento y a la ley. Desde el centro de la mesa, Siena se recostó en su silla, con los brazos cruzados, una tormenta oculta tras sus ojos azul grisáceos. Claridad, repitió, la palabra frágil. Es curioso cómo la claridad siempre se inclina hacia quien la sostiene. Se levantó un murmullo entre primos y tíos. Brooke sostuvo la mirada de Siena sin pestañear. La pluma graba. No se dobla. El registro es lo que es. Qué conveniente, dijo Siena. Pero he vivido lo suficiente en esta casa como para saber que los registros dejan fuera los rincones. Las traiciones silenciosas nunca aparecen en los libros de contabilidad. El señor Lanford se movió, listo para intervenir, pero Brooke levantó una mano. Señora Hall, dijo con serenidad. Su perspectiva importa. Por eso estamos aquí juntos, en lugar de escondernos tras sobresellados. Uno de los herederos mayores, un hombre de cabello canoso con un impecable traje azul marino, se burló. Siempre ha sido dramática. Fotografías y discursos. Nada de eso paga las cuentas. La silla de Siena chirrió al enderezarse. Al menos no vendo silencio por comodidad, tío David. El aire se densificó. El bolígrafo de Brooke golpeó el papel una vez, la única señal de tensión bajo su compostura. Por favor, dijo con tono firme, pero sin exagerar. Esta reunión es para poner orden, no para recriminar. Pero notó el destello en los ojos de Siena, el fuego que emanaba de largos años de ser despedida. Era un inconveniente, sí, pero también estaba innegablemente vivo, continuó Brooke, proyectando control. Recorrió la mesa con las partidas, propiedades, cuentas,
fideicomisos. Cada dato, como una pieza de un mosaico. Aún así, cuantas más piezas colocaba, más sentía que Siena la observaba, buscando grietas. Cuando la reunión terminó una hora después, los herederos se dispersaron en un murmullo. Brooke recogió sus papeles, pero antes de que pudiera guardarlos en su folio, Siena se acercó. «Lo dices con mucha claridad», dijo Siena en voz baja. «No para los demás. Pero no viste cómo me miraron cuando hablé. ¿No viste lo ansiosos que están por que desaparezca de la historia?» Brooke la miró a los ojos. «Lo vi». «¿Y aún así escribirás la versión que ellos quieren?» «No», dijo Brooke. «Escribiré la versión que prueban los documentos. Si hay lagunas, las encontraremos. Pero debes decidir si quieres que tu historia quede registrada. Eso significa abrir puertas que otros preferirían mantener cerradas». Siena la observó como si estuviera evaluando si la reserva de la abogada enmascaraba compasión o mera estrategia. Luego soltó una breve carcajada, cortante, pero no cruel. «¿De verdad que vives en cuadrículas y líneas? Me mantiene honesta», dijo Brooke. «Y eso me mantiene sospechosa», respondió Siena, retrocediendo. «Mañana deberías volver al estudio. Te enseñaré las cartas que guardaba mi madre. No caben en tus ordenadas columnas». Brooke dudó un momento y asintió. «Mañana». Mientras Siena se alejaba, con la cámara balanceándose ligeramente contra su cadera, Brooke sintió un cambio inesperado, una onda que no había calculado. Cerró el folio, pero la imagen de la rebeldía de Siena persistió, obstinada como una marca de agua. La reunión había terminado, pero la historia apenas comenzaba a respirar. Verdad del estudio. El ala oeste olía a trementina y papel, un aire que había transportado color e imagen durante décadas. Cuando Brooke entró en el estudio a la mañana siguiente, se encontró con la luz del sol derramándose sobre una pared repleta de fotografías. Algunas estaban enmarcadas, la mayoría simplemente clavadas: agricultores inclinados sobre la tierra, niños corriendo entre aspersores, protestas en la plaza del pueblo, vigilias con velas. El espacio rebosaba de recuerdos, conservados no por su belleza, sino por su veracidad. Siena estaba de pie junto a la larga mesa de trabajo, con las mangas arremangadas. Un fajo de cartas amarillentas se extendía ante ella como cartas de un juego. Levantó la vista, cautelosa pero expectante. «Has venido», dijo. «Me invitaste», respondió Brooke con tono mesurado. Dejó su folio a un lado, cambiando la calma de la sala por algo más tímido. Siena señaló las cartas. «Estas no están en ningún libro de contabilidad. Mi madre las mantuvo ocultas. Hablan de transferencias de tierras, promesas hechas a escondidas. Si solo registras lo que está en archivos ordenados, te perderás la podredumbre que las alimentó». Brooke tomó una carta con cuidado, recorriendo con la mirada la tinta descolorida. Las palabras insinuaban transacciones fuera de los canales oficiales, tierras que se negociaban discretamente, sin firmas. Se le apretó el pulso. Si son auténticas, podrían importar. «Son genuinos», dijo Siena. «Recuerdo que mi madre discutía con mi padre sobre ellos. Quería sacarlos a la luz. Él le dijo que la familia necesitaba estabilidad más que honestidad». Brooke dejó la carta, alineando los bordes con la pila. «¿Quieres que se incluyan en la revisión del patrimonio?» La mirada de Siena se endureció. «¿Quiero más peleas? ¿Que me llamen más dramática?» «No. Pero tampoco quiero que escriban una historia donde no pasó nada». Por un instante, el silencio se extendió entre ellas. Las fotografías en las paredes parecieron escuchar. Brooke consideró su papel: objetividad, orden. Pero la verdad en la voz de Siena sonaba a algo más allá de los estatutos.
Entonces los registraremos, dijo en voz baja. Si me los confías, Siena ladeó la cabeza, observándola. No te resulta fácil prometer, ¿verdad? No, admitió Brooke. No fuera del registro, una leve sonrisa curvó la boca de Siena. Más real que las sonrisas de la reunión de ayer. Entonces quizá por eso casi te creo. Brooke se permitió mirarla. No solo la cámara colgada a su lado, ni la pintura en sus manos, sino la firmeza bajo sus ojos cautelosos. Siena no era ornamental, no era conveniente. Era la insistencia personificada, y eso inquietó a Brooke de maneras que no había previsto. Muéstrame las fotografías que más te importan, dijo Brooke en voz más baja, casi como una invitación. Siena dudó, luego se dirigió a la pared del fondo. Bajó un grabado de una mujer con un vestido de lino junto a las hortensias, con una sonrisa frágil pero luminosa. Mi madre, dijo Siena. Odiaba las fiestas. Solo amaba esta casa cuando estaba tranquila. Brooke se acercó, lo suficiente para ver el grano de la película, lo suficiente para sentir el calor de Siena. Parece libre, dijo Brooke en voz baja. Lo fue. Por momentos, respondió Siena. Su voz se atenuó, luego se tranquilizó. Quería que me fuera de aquí. Me quedé para recordar, para luchar. Brooke no extendió la mano, pero su presencia se acercó, silenciosa. Luchar no significa que tengas que hacerlo sola. Siena la miró entonces, con ojos inquisitivos, algo casi vulnerable brillando bajo la armadura. Eso es lo que dice la gente antes de irse. Brooke le sostuvo la mirada. Sigo aquí. El silencio que siguió no fue frío. Era intenso, zumbando como un cable. Siena volvió a las cartas, rompiendo el momento. Pero el aire entre ellas había cambiado. Llévatelos, dijo Siena finalmente, empujando el fajo hacia Brooke. Si vas a grabar el disco, hazlo completo. No me dejes fuera. Brooke recogió las cartas con cuidado y las guardó en su folio. Sus dedos rozaron los de Siena al intercambiarlas. Apenas un roce, pero suficiente para despertar una chispa que ninguna de las dos pudo disimular por completo. Siena se apartó primero, ocupada con su cámara. Mañana, dijo con voz despreocupada, aunque tenía los hombros tensos. Repasaremos el resto. Hay más. Brooke asintió, firme por fuera, aunque el recuerdo de ese contacto fugaz persistía como un calor. Mañana entonces. Salió del estudio con su folio más pesado que antes, no solo con pruebas, sino con algo más volátil, la sensación de que acababa de cruzar una línea invisible y de que lo que viniera después no sería ordenado. Ajuste de cuentas privado al día siguiente, el estudio parecía menos un terreno disputado y más una tregua a regañadientes. Brooke llegó con su portafolios apoyado en la cadera y su blazer cambiado por un cardigan más suave. Se dijo a sí misma que era cuestión de practicidad. El ala oeste de la mansión era más fría, pero sabía que la decisión también le quitaba una capa de protección que solía mantener. Siena ya estaba allí, agachada cerca de una caja en el suelo. Mechones de cabello castaño claro se soltaron al sacar sobres y extenderlos sobre la mesa. Levantó la vista y se echó el cabello hacia atrás con el dorso de la mano. No pensé que los abogados llegarían temprano a menos que detectaran una laguna legal. Brooke dejó su folio. Prefiero no apresurar la búsqueda de pruebas. Desdibuja los límites. Siena sonrió levemente. Tú y tus líneas. Levantó un sobre, amarillento por los bordes. Este es diferente. Es personal. Mi madre se lo escribió a sí misma, como una entrada de diario que nunca envió. No lo encontrarás en ningún libro de contabilidad. Brooke dudó. No tienes que compartirlo si es demasiado personal, ese es el punto, dijo Siena, ahora más suave. Deslizó la carta.
Escribió sobre guardar silencio, sobre cómo el silencio se convirtió en una jaula. No estoy segura de si se refería a la familia o a su matrimonio. Quizás a ambos. Broke leyó en silencio, la letra inclinada y urgente, palabras sobre querer la verdad pero temer la fractura, sobre amor oculto por seguridad. Al dejarlo, exhaló lentamente. Es crudo, dijo. Y honesto, lo que significa que los demás lo ignorarán, respondió Siena. Eso es lo que hacen con los sentimientos. Los desechan si no cuadran con la chequera. Broke la miró. Los sentimientos no son irrelevantes. Muestran motivación. Muestran intención. Siena ladeó la cabeza, divertida. Mírate, introduciendo la palabra humana en el lenguaje legal. Un silencio se prolongó, cómodo esta vez. Broke se encontró estudiando las fotos clavadas detrás de Siena. Una foto de una niña, de unos 10 años, corriendo descalza por la marga o el césped. Joy la detuvo a medio paso. Esa eres tú, supuso Broke. Los labios de Siena se curvaron. Culpable. Mi madre siempre me apuntaba con una cámara. Decía que quería que recordara que una vez fui libre. Broke se acercó a la fotografía, con voz más baja. Pareces valiente. Lo era. Hasta que la casa me recordó que no. Las palabras tenían peso, pero no amargura, sino más bien aceptación. Broke se giró. ¿Lágrimas? No, dijo Broke con suavidad. Van porque no quería que estuviera sola. Por un instante, el silencio volvió a imponerse. Entonces Siena levantó la foto, su madre, de pie en un jardín, con la mirada fija en alguien fuera del marco. Quería decir la verdad, susurró Siena. Murió antes de poder decirla. Ahora estoy aquí intentándolo, y es como gritarle al viento. Broke se agachó a su lado, con cuidado pero cerca. No es viento. Te oigo. Siena giró la cara hacia ella, con los ojos brillantes de desafío y dolor. ¿Y qué harás con lo que oigas? La voz de Broke era tranquila, sincera. Lo escribiré. Me aseguraré de que se quede, no importa lo que quieran borrar. Sus miradas se encontraron, el calor chispeando en el pesado silencio. Por primera vez, Broke extendió la mano, no como un consejo, sino como una persona. Tocó el hombro de Siena suavemente, asentándola. Siena no se apartó. Su respiración se estremeció, pero se inclinó ante el contacto, aunque solo fuera por un instante. Cuando Broke se retiró, la habitación aún cargaba con su peso, el frágil cambio de la hostilidad a algo mucho más peligroso. Y aunque no se habían hecho promesas, ambos sabían que la historia entre ellos había cambiado de rumbo. La lluvia caía con fuerza contra las ventanas esa noche, una percusión constante que llenaba el silencio del estudio. Broke no se había ido. Tras la confesión de Siena, tras el temblor en su voz, permaneció medio agachada, medio sentada a su lado en el suelo, reacia a que el peso de la tormenta exterior se igualara al de dentro. Siena se sentó con las rodillas dobladas, abrazándolas con fuerza. Deberías irte, murmuró, mirando la fotografía que aún descansaba en su regazo. Has hecho tu trabajo. Registrar las pruebas, añadir la nota a pie de página. Eso es lo que hacen los abogados. Broke negó con la cabeza lentamente. Eso es lo que hacen algunos, pero yo no. Siena soltó una breve carcajada, aguda y agrietada. Suenas noble, pero la nobleza no cambia nada. No, dijo Broke, con tono tranquilo pero insistente. Pero la presencia sí. No huir cuando las cosas se ponen feas. Eso cambia las cosas. Por un instante, solo la lluvia habló. Entonces Siena dejó la fotografía, hundiendo la cara entre las manos. Le temblaron los hombros, y Broke, instintivamente,
Le puso la mano suavemente en el brazo. El contacto fue ligero, cuidadoso, como si un roce más fuerte pudiera romper el frágil hilo que las unía. Sienna no se apartó. En cambio, susurró entre sus dedos: «Estoy harta de ser la que tiene que gritar para que le escuchen». La mano de Brooke bajó un poco más, justo encima de la muñeca de Sienna. «Entonces no grites», dijo en voz baja. «Conmigo no tienes que hacerlo. Te oigo incluso cuando susurras». Sienna bajó las manos y giró la cara hacia ella. Tenía los ojos húmedos, las pestañas oscurecidas por las lágrimas. Pero también había fuego en ellos, un agotamiento mezclado con desafío. «No sabes lo que dices. Si te acercas demasiado, arderás también». «No le temo al fuego», respondió Brooke. Las palabras salieron más silenciosas de lo que pretendía, pero cargaban de fuerza. Sus miradas se sostuvieron. El aire se densificó, cargado de algo que Brooke nunca se había permitido contemplar en entornos profesionales. Sin embargo, allí, con Sienna a centímetros de distancia, la ética se fundía con la humanidad, y la humanidad con el deseo. La mirada de Sienna se posó en los labios de Brooke antes de cerrar los ojos de golpe, negando con la cabeza. «Esto es complicado», terminó Brooke por ella. «Sí, pero complicado no significa imposible». Sienna exhaló temblorosamente, debatiéndose entre apartarse o inclinarse. En cambio, se desplomó suavemente sobre el hombro de Brooke. Brooke se quedó paralizada al principio, luego la rodeó con un brazo con cuidado, sujetándola. El abrazo fue silencioso pero intenso, de esos que dicen más de lo que las palabras se atreven a decir. Brooke podía sentir el latido acelerado del corazón de Sienna, su calor contra el ritmo constante del suyo. «No sé por qué confío en ti», susurró Sienna en su hombro. «Porque no te he dado ninguna razón para no hacerlo», respondió Brooke. «Eso no es cierto», dijo Sienna, apartándose lo suficiente para mirarla. «Ayer ocultaste cosas. Suavizaste la verdad para que no explotaran». Brooke tensó la mandíbula. «Lo hice porque quería tiempo para entender lo que significaba antes de desatarla en una habitación lista para devorarte. Y en el proceso, me devoraste», dijo Sienna, con palabras cortantes pero temblorosas. Brooke negó con la cabeza, con la mirada firme. «No, yo te protegí». El silencio se apoderó de ellas, cargado e inquebrantable. Los ojos de Sienna la buscaron, desesperados por algo sólido. Brooke dejó caer sus defensas, dejando que la verdad se reflejara en su rostro. El aire cambió lentamente, casi sin querer. Sienna levantó la mano y rozó la mejilla de Brooke con los dedos. El roce fue tentativo, inquisitivo. Brooke contuvo la respiración, su control flaqueó. Por un instante, la distancia entre ellas se redujo hasta que sus frentes casi se tocaron. Ninguna de las dos cerró la brecha por completo, pero la tensión era eléctrica, vibrando con la posibilidad de un roce que flotaba fuera de su alcance. Brooke respiró hondo y retrocedió un poco, con la voz baja y áspera. «Así no. No cuando estás sufriendo». Sienna parpadeó y dejó caer la mano. «¿Entonces tienes límites?» «Sí», dijo Brooke, aunque sonó más a promesa que a regla, pero eso no significa que no quiera. Los labios de Sienna se entreabrieron, con un asombro suavizándose en sus rasgos. Por primera vez esa noche, sonrió levemente. Herida, pero real. Una mujer de la red con corazón. ¿Quién lo hubiera pensado? Brooke dejó escapar un suspiro, casi una risa. «No se lo digas a nadie. Arruinarás mi reputación». La lluvia amainó, dejando solo el silencio del alero goteando afuera. Sienna se apoyó en la pared, más tranquila ahora, aunque sus ojos aún reflejaban tormenta. «Quédate», susurró. «Solo por esta noche, no como abogada. Solo quédate».
Brooke dudó un momento antes de asentir. Se deslizó a su lado, hombro con hombro, ambas mirando las fotografías en la pared. La tormenta dentro de la casa se había calmado, pero ninguna de las dos mujeres dudaba de que la verdadera tormenta, la colisión que no podían contener, todavía estaba en camino. La mansión estaba agitada a la mañana siguiente, aunque los pasillos permanecían en silencio. Brooke sentía el peso de la petición de Sienna de la noche anterior, quédate, aún en su piel. Se había quedado, no como abogada, no como una forastera, sino simplemente como alguien que no estaba dispuesta a marcharse. Se habían sentado hombro con hombro hasta que el agotamiento les obligó a cerrar los ojos. El silencio entre ellas era menos hostil, casi tierno. Ahora la luz del sol se filtraba en el estudio a través de los altos ventanales, desvaneciéndose en las fotografías clavadas. Brooke estaba registrando los documentos en disputa cuando sintió a Sienna detrás de ella. Se giró y vio a la joven apoyada en el marco de la puerta, con la cámara colgando de la mano y la mirada fija en ella, como si estuviera evaluando la veracidad de su presencia. Te quedaste, dijo Sienna simplemente. Dije que me quedaría, respondió Brooke. Los labios de Sienna se curvaron levemente, aunque su mirada permaneció cautelosa. La mayoría de la gente no lo hace. Dicen cosas así y luego desaparecen. No soy como la mayoría de la gente, dijo Brooke. Las palabras se quedaron en el recuerdo. Sienna entró y dejó la cámara en la mesa de trabajo con un golpe seco. Entonces dime esto, dijo en voz baja. ¿Por qué escondiste los documentos el otro día? ¿Por qué suavizar la verdad si no eres como la mayoría de la gente? ¿Por qué haces lo que siempre hacen? Brooke respiró hondo, preparándose. Porque quería tiempo para comprender el alcance antes de exponerte a su ataque. En cuanto esos papeles salgan de esta habitación, los usarán para destruirlo todo, incluyéndote a ti. Necesitaba estar segura. Sienna la observó con los ojos oscuros como la tormenta. ¿Crees que no puedo sobrevivir a ser destrozada? Creo que no deberías tener que hacerlo, dijo Brooke en voz baja. La tensión se apoderó de ellas como un alambre tensado. Sienna cruzó la habitación y se detuvo a pocos centímetros de ella. No puedes decidir a qué puedo o no sobrevivir, dijo con la voz temblorosa, a partes iguales de furia y anhelo. Brooke se mantuvo firme. No quiero decidir. Solo quiero proteger lo que importa. ¿Y qué te importa exactamente?, preguntó Sienna. A Brooke se le hizo un nudo en la garganta. La respuesta profesional, la integridad del expediente, se apagó antes de llegar a sus labios. En cambio, dijo lo que llevaba días conteniendo. Sí que te importa. Sienna se quedó paralizada. El fuego en sus ojos vaciló, reemplazado por algo mucho más frágil. No puedes decir eso a menos que lo sientas. Lo digo en serio, dijo Brooke. Su voz era áspera, sin su refinamiento de abogada. Me he pasado la vida trazando límites, manteniendo el orden, y luego, tú. Se interrumpió, negando con la cabeza. Me das ganas de cruzarlos. Sienna contuvo la respiración. Examinó el rostro de Brooke, buscando grietas, mentiras. Al no encontrar ninguna, susurró, eres exasperante. Brooke esbozó una pequeña sonrisa irónica. Tú también. Y entonces, como un hilo que se rompe, la distancia se desvaneció. La mano de Sienna se posó en la mejilla de Brooke, dudó solo un instante antes de acercarla. Sus labios se encontraron en un instante, ardientes, desesperados, años de palabras no dichas chocando en un solo instante. El contacto no fue suave al principio. Fue intenso, casi frenético, bocas chocando con el peso de cada pelea, cada acusación, cada mirada larga que había cargado demasiado calor. Las manos de Brooke agarraron los hombros de Sienna, sujetándola como si el suelo fuera a caerse.
Siena se acercó más, sus dedos se enredaron en el cabello de Brooke, soltando el apretado moño hasta que mechones oscuros cayeron sobre su cuello. El roce se suavizó, luego, se volvió deliberado, persistente, pasando de la furia a la vulnerabilidad. Se transformó en la intimidad que ninguna se había permitido antes. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Siena apoyó la frente en la de Brooke. Su voz era un susurro, áspera. Esto es un error. Brooke cerró los ojos, recuperando la respiración. Tal vez, pero es lo único que se siente honesto. Siena rió suavemente, temblorosa. Dios, tú y tu honestidad. Se apartó lo suficiente para mirar a Brooke a los ojos. Si sigues así, perderás tus líneas perfectas. Perderás la seguridad de tus cuadrículas. Lo sé, dijo Brooke. Y no me importa. Admitirlo fue duro, pero también liberador. Siena le tomó la cara entre las manos, rozando su mejilla con el pulgar. No sabes en qué te estás metiendo. Los labios de Brooke se curvaron levemente. No necesito saberlo. Solo sé que no voy a irme. El silencio las envolvió, pero esta vez no estaba lleno de ira ni duda. Era cálido, cargado con la gravedad de lo que acababa de suceder entre ellas. Siena negó con la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas que amenazaban con brotar. De verdad eres imposible. Tú también, murmuró Brooke. Sus bocas se encontraron de nuevo, más despacio esta vez, menos como una tormenta y más como una promesa. Y por primera vez, ambas mujeres dejaron de luchar contra la atracción que las unía. La biblioteca olía a madera pulida y tensión. Para cuando Brooke entró con su folio bajo el brazo, la mayor parte de la familia Hall ya estaba reunida, en voz baja pero firme. La caja de documentos en disputa reposaba sobre la mesa como contrabando que nadie quería tocar, pero que todos deseaban poseer. El señor Lanford, el ejecutivo, presidía la sala. La señora Carter ha descubierto documentos que requieren discusión. Los abordaremos hoy. Brooke tomó asiento, con la espalda recta y la mirada fija. Era consciente de la presencia de Siena al otro lado de la mesa, recostada en su silla con la correa de su cámara enrollada entre los dedos. El contacto de la noche anterior aún la resonaba en el cuerpo. Pero allí, ante la familia, se convertía en un secreto peligroso, más frágil que cualquier documento de su expediente. Extendió los recibos y las escrituras, deslizándolos sobre la superficie pulida. Estas transacciones no concuerdan con el libro de cuentas oficial. Parece que las propiedades se han transferido 2 veces, una formalmente y otra en secreto. Las firmas sugieren una falsa representación. Un primo murmuró, falsificación. Un tío espetó, eso es una calumnia. Los está malinterpretando. Brooke mantuvo la calma. Los documentos serán autenticados. Hasta entonces, reconocemos su existencia. Siena se inclinó hacia adelante, con la voz firme pero cargada de pasión. Deja de fingir que es un error administrativo. Mi madre lo sabía. Quería que se revelara, y tú la enterraste con tu silencio. La sala estalló. Negaciones, acusaciones, voces superpuestas como fragmentos de cristal. Brooke levantó la mano. Orden, dijo con firmeza. Estos documentos deben ser examinados. Si se confirma el fraude, el tribunal decidirá las consecuencias. Su tono tranquilo solo avivó la tormenta. David Hale, con su cabello plateado brillando bajo la lámpara de araña, golpeó la mesa con la palma de la mano. Esta familia no airea trapos sucios. En público. Nos encargamos nosotros mismos. La silla de Siena chirrió con fuerza al ponerse de pie. Eso es exactamente lo que siempre han hecho. Lo han manejado ustedes mismos hasta que la verdad los asfixió. Bueno, esta vez no. Su voz atravesó el estruendo. Por un instante, se hizo un silencio denso y pesado. Brooke la miró,
Con una admiración que brillaba bajo su contención, David miró fijamente a Brooke. ¿Y tú? ¿No se supone que eres imparcial? Sin embargo, estás haciendo alarde del melodrama de mi sobrina como si fuera un hecho. ¿De qué lado estás? Brooke lo miró fijamente, sin pestañear. Estoy del lado del expediente. Si el expediente prueba fraude, estoy del lado de la ley. La declaración provocó otra ronda de murmullos, pero Brooke mantuvo la mirada fija en David hasta que él apartó la mirada. Sienna apretó los puños. Intentarán enterrar esto otra vez. Destrozarán esos papeles y me llamarán inestable, y tú se lo permitirás. Brooke se levantó de la silla, sorprendiéndose incluso a sí misma. No, dijo con claridad. No lo haré. Estos documentos están registrados, copiados y protegidos. No pueden desaparecer, y la sala se quedó en silencio. Por primera vez, Brooke había trascendido la neutralidad profesional. Había declarado su lealtad, y todos lo sabían. Los ojos de Sienna se abrieron de par en par. Un destello de alivio y gratitud cruzó su rostro antes de disimularlo con desafío. Entonces dejemos de fingir. Esta familia no solo está fracturada. Está podrida. Y si no puedes aceptarlo, entonces quizá no merezcas lo que queda. Se oyeron jadeos. Un primo salió furioso. Otro gritó algo sobre traición. David masculló maldiciones en voz baja. La reunión se sumió en el caos, y los rumores se dispersaron en los rincones de las alianzas susurradas. Brooke recogió los papeles en su folio, con movimientos pausados. Era consciente de que todos la observaban, considerándola traidora o aliada. Pero al mirar a Sienna, solo vio fuego y algo más profundo, confianza, frágil pero real. Cuando la habitación finalmente se vació, dejando solo ecos y polvo, Brooke dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Sienna se acercó a ella, con la voz aún cortante, pero más tranquila. No tenías por qué hacerlo. Arriesgaste tu carrera al ponerte de mi lado. Brooke cerró su carpeta y la miró. No me puse de tu lado. Me puse del lado de la verdad. Que sea tuya no la hace menos real. Sienna negó con la cabeza, con una leve sonrisa. Eres exasperante. Lo sabes. Eso me han dicho, dijo Brooke, moviendo los labios. Por un instante, la biblioteca se sintió diferente, menos como un campo de batalla, más como un espacio que habían recuperado. La voz de Sienna se suavizó. Gracias. Brooke no respondió de inmediato. Solo sostuvo su mirada, dejando que el silencio dijera lo que ninguna se atrevía a decir en voz alta en aquella habitación llena de fantasmas, que su alianza ya había cruzado la línea hacia algo irreversible. Mansión estaba en silencio esa noche, como si la casa misma hubiera agotado su veneno durante el caos del día. Brooke caminaba sola por el largo pasillo, con su folio apretado contra el pecho. Por primera vez en años, sentía el peso de su profesión, no como un escudo, sino como una cadena. Los documentos dentro estaban a salvo, protegidos, copiados, innegables. Pero lo que se había revelado hoy era más que un fraude. Era una verdad sobre sí misma que ya no podía ignorar. Se detuvo ante la puerta abierta del estudio. Dentro, Sienna estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con una vela medio consumida titilando a su lado. Las fotografías se extendían a su alrededor como hojas caídas. Recorrió los bordes de una de ellas con la yema del dedo, absorta en sus pensamientos. Brooke se aclaró la garganta suavemente. No esperaba que aún estuvieras despierta. Sienna levantó la vista, con el rostro iluminado por la cálida luz de la vela. En esta casa no se duerme bien. Ladeó la cabeza. ¿También te echaron? En cierto modo, dijo Brooke, entrando. Dejó su folio sobre la mesa, pero por una vez,
No buscó el bolígrafo. He estado pensando, eso suena peligroso, bromeó Siena, aunque su tono era suave, lo es. Brooke se acercó para sentarse cerca de ella, con cuidado de las fotos esparcidas. Toda mi vida he vivido entre filas y contratos. Pensaba que ahí estaba la seguridad, pero quizás solo era otra jaula. Siena la observó. ¿Estás diciendo que ya no tienes nada que ver con la ley? Brooke dudó, pero las palabras salieron con firmeza. Quizás. Al menos con esta clase de ley, esta protección incesante para quienes tergiversan la verdad hasta la exasperación. Soltó un suspiro. Ya no quiero ser su instrumento. Siena frunció el ceño. ¿Y tú qué? ¿Qué pasa si te vas? No lo sé, admitió Brooke. Pero quizás sea hora de averiguarlo. Durante un largo instante, el silencio llenó la habitación, roto solo por el suave siseo de la vela. Entonces Siena tomó una de las fotografías, una del jardín al anochecer, y la colocó suavemente sobre el regazo de Brooke. Sabes, dijo, he estado intentando crear algo propio. Una serie, una galería, una forma de contar la verdad con imágenes en lugar de palabras. Pensé que tendría que hacerlo sola. Brooke miró la fotografía y luego volvió a mirarla. No tienes por qué hacerlo, la mirada de Siena se suavizó. Extendió la mano hacia una pila de documentos sobre la mesa, las escrituras en disputa. Levantó uno y lo arrojó a la llama de la vela. El papel se curvó, se ennegreció y finalmente cayó en el cuenco junto a ella, reducido a cenizas. Brooke parpadeó. ¿Qué estás? Siena lo interrumpió. Le temblaba la voz, pero tenía la mano firme. Estos papeles, estos fantasmas, nos han tenido a todos como rehenes demasiado tiempo. No quiero pasarme la vida luchando contra ellos. Quiero construir algo que me pertenezca. A nosotros, tal vez, a Brooke se le hizo un nudo en la garganta. ¿Estás segura? La mirada de Siena sostuvo la suya. Nunca he estado más segura. Una a una, arrojaron el resto de las copias a la llama, lenta y deliberadamente. No era una destrucción por el bien del secreto. Era una liberación ritual. Con cada espiral de humo, la mansión parecía exhalar. Cuando el último documento se redujo a cenizas, Siena se recostó, relajando los hombros por primera vez en días. Miró a Brooke con una mirada cruda y sincera. ¿Y ahora qué? Brooke se acercó. El destello de la vela dibujaba sombras en sus rostros. Ahora, dijo en voz baja. Dejamos de sobrevivir para ellos y empecemos a vivir para nosotros. Las palabras flotaban entre ellos, frágiles, aterradoras y hermosas. Los labios de Siena se separaron, temblando por el peso de lo que quería decir. En cambio, se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Este contacto era diferente al anterior. Menos desesperado, más deliberado, lento, prolongado, con un hilo de esperanza en lugar de furia. Cuando se separaron, con las frentes juntas, Siena susurró: prométeme que no desaparecerás cuando la tormenta de afuera se vuelva fuerte otra vez. Brooke le acarició el rostro con suavidad, limpiando con el pulgar el tenue rastro de una lágrima. Lo prometo. No más líneas tras las que esconderse, solo nosotras. Siena sonrió a pesar del dolor, presionándose brevemente los labios. Entonces dejemos esta casa atrás. Mañana, el pueblo seguirá ahí fuera, y tenemos más que construir que enterrar. Brooke asintió, la luz del fuego brillaba en sus ojos oscuros. Por primera vez en su vida, la ausencia de un plan no la asustó. Se sentía como libertad. Se sentaron juntas hasta que la vela se consumió, con las manos entrelazadas, mirando cómo las cenizas se enfriaban. Dos mujeres que finalmente habían elegido dejar de cargar con el peso de los secretos y comenzar a cargarse una a la otra.
Galería olía a pintura fresca y a posibilidades. Habían pasado meses desde la mansión y sus sofocantes paredes, pero aún quedaban rastros en la memoria, como un eco suavizado por la distancia. Ahora, sin embargo, Siena se encontraba bajo los altos techos de un almacén reconvertido. Fotografías se alineaban en perfecta simetría sobre las paredes blancas. Cada marco contaba una historia: granjeros, trabajadores, niños, rostros que portaban la determinación y la gracia de la supervivencia. Esto era suyo. Esto era de ellos. Brooke ajustó uno de los carteles debajo de una fotografía. Su blazer había sido cambiado hacía tiempo por algo más sencillo, una blusa color crema y vaqueros oscuros. La armadura de abogada se había ido desprendiendo pieza por pieza, y lo que quedaba no era menos sereno, sino infinitamente más libre. Miró por encima del hombro hacia donde Siena hablaba con un pequeño grupo, animada, viva. El orgullo se apoderó de su pecho. No del tipo profesional, sino del que nace del amor. Cuando el grupo se dispersó, Siena cruzó la pista hacia ella, con la cámara balanceándose ligeramente contra su cadera. Me preguntaron cómo capturé tanta resiliencia en una sola toma, dijo con una sonrisa. ¿Y qué les dijiste?, preguntó Brooke. Que tuve ayuda. Los ojos de Siena brillaron. Una mujer que me enseñó que las cuadrículas pueden estar rotas y aún así tener sentido. Brooke sonrió, y la calidez suavizó la habitual dureza de su expresión. Parece que está causando problemas. El mejor tipo, dijo Siena, deslizando su mano en la de Brooke. Caminaron juntas por el pasillo de la galería, deteniéndose frente a una fotografía. La madre de Siena, captada en ese momento de libertad antes de una fiesta, con su vestido de lino brillando a la luz del atardecer. El texto debajo decía simplemente: para quienes eligieron la verdad, incluso cuando nadie los escuchó. A Brooke se le hizo un nudo en la garganta. Estaría orgullosa, dijo en voz baja. Siena se apoyó en su hombro. Estaría orgullosa de nosotros. La apertura continuaba a su alrededor. Voces, pasos, un murmullo de agradecimiento, pero dentro de su círculo reinaba el silencio, la intimidad. Habían tallado esta pieza en el caos, la habían elegido deliberadamente. Más tarde, cuando las luces se atenuaron y los invitados salieron poco a poco, Siena cerró la puerta con llave y se apoyó en ella con un suspiro. Primera función, susurró casi para sí misma. Y no se derrumbó. Brooke dejó su folio, ahora lleno de contratos para la galería, no para la finca, sobre el mostrador. Prosperó, corrigió. ¿Y tú también? Siena se acercó a ella y le acarició la cara con ambas manos. No, nosotras. No podría haberlo hecho sin ti. Las manos de Brooke encontraron su cintura, acercándola más. El contacto que compartieron fue pausado, tierno, pero lleno de la certeza que tanto habían luchado por alcanzar. Al separarse, Brooke apoyó la frente en la de ella. ¿Te arrepientes de algo? ¿De alejarte de la lucha, de los periódicos, de la vida de antes? Siena negó con la cabeza, con una sonrisa suave pero intensa. Ni por un segundo. No nos marchamos. Elegimos algo mejor. Brooke aspiró profundamente, dejándose asimilar. Entonces quizá finalmente dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir. Siena rió suavemente. Escúchame, poética. Arruinarás tu reputación de seria. Demasiado tarde, murmuró Brooke, tocándola de nuevo. Pasaron el resto de la noche deambulando juntos por la galería, con las luces tenues y los dedos entrelazados. Las fotografías brillaban suavemente a su alrededor, testigos no de secretos, sino de verdades expuestas libremente. Cuando el amanecer empezó a filtrarse por las claraboyas, Siena tiró de Brooke hacia la puerta. Vamos, dijo con los ojos encendidos. Vayamos a ver el mundo que hemos estado demasiado ocupados sobreviviendo como para notar. Brooke la siguió sin dudarlo. En la tranquila calle, de la mano, se adentraron en la mañana como compañeras, no unidas por el secreto ni el deber, sino por elección propia.
El pasado aún existía, sellado entre cenizas, pero el futuro se abría, esperando. Y juntas se adentraron en él.